Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el privilegio que tenemos el día de hoy de tener un ejemplar de tu palabra cada uno de nosotros, Señor. Señor, esta palabra que tú nos has dado no es otra cosa, Señor, sino las profecías del Mesías, Señor, y el cumplimiento, Señor, de estas profecías y la promesa de que el Mesías volverá. Gracias, Señor, porque tú nos has encomendado, Señor, que estudiemos la palabra, porque la palabra, las escrituras dan testimonio de Cristo. Señor, y en esta noche te pedimos, revélanos a Cristo una vez más, una vez más. Amén y amén. Vamos a ver la lección 10, profecías del Mesías, y ahí en paréntesis dice Cristo. ¿Por qué dice ahí Cristo? Porque Mesías es Cristo en hebreo, ¿verdad? Y Cristo es Mesías en griego. En realidad ninguna de las dos palabras son español, son palabras transliteradas que no se tradujeron, porque si se hubiera traducido diría aquí profecías del ungido, porque Mesías tanto en hebreo como en griego significa el ungido. Pero bueno, Mesías griego, hebreo, Cristo griego. Profecías del Mesías, las profecías del Mesías y su cumplimiento. La profecía en el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, pero recordemos que Jesús nunca le llamó Antiguo Testamento a las Escrituras, Él le llamó simplemente las Escrituras, los Salmos, los profetas. Pero las profecías del Mesías hablaban de que Él nacería de la mujer, de la simiente de la mujer. De hecho, la palabra simiente es una palabra hebrea que habla de la semilla. De esa palabra viene sementera, semilla, simiente, o sea, de la semilla de la mujer. Está en Génesis 3:15, a lo que le llamamos el protoevangelio. Dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios iba a poner enemistad entre Satanás, la serpiente, y la mujer. Y entre la descendencia de la mujer, que era el Cristo, y la descendencia de la serpiente. ¿Quién es la descendencia de la serpiente? ¿Quién? ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. ¿Quién mató a Jesús? La simiente de la serpiente. Todos aquellos que no quisieron volverse a Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y eso fue la cruz. Perdón, la cruz sí hirió a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Satanás lo hirió con la muerte en la cruz. Y el cumplimiento en Gálatas 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Cristo nació de una mujer, simiente de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un gentil común y corriente. Abraham fue un hombre que vino de una nación politeísta, adoraban a muchos dioses. Y él era un gentil, pero que escuchó la voz de Dios y creyó a las promesas de Dios. Génesis 12, versículo 3. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la promesa se cumplió en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús vino del linaje de Abraham. Él nació en Belén. Estaba profetizado en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y van a ser alguien que ya existía desde la eternidad. Amén. Y en Mateo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora es impresionante esta profecía de que iban a ser en Belén, porque ¿sabes qué era Belén? Era un pueblecito insignificante donde no había nada.
Y había sido profetizado: en esa ciudad insignificante va a nacer el Salvador. Amén. Y se cumplió. Y los magos de Oriente, si no fuera por la estrella, no encontrarían el lugar, porque no aparecía en Google, ¿verdad? Era muy pequeña para ser mencionada o importante. Iban a ser de una mujer virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En Lucas 1:27 es el cumplimiento. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación o salvador. Ella era virgen, estaba desposada o ya comprometida, pero no había conocido sexualmente a su marido. Era virgen y ella se embarazó del Espíritu Santo. Amén. Una profecía que estaba ahí en Jeremías 31:15 era la matanza de los niños. Dice allí: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. También fue profetizado que el Mesías solamente hablaría en parábolas. ¿Qué es una parábola? Un cuento, una historia. Jesús enseñaba con puras historias y no las entendían. La mayoría, ni sus discípulos. Tenían que preguntarle después: ¿qué significó lo que dijiste? Está profetizado en Salmo 78:2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. En Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. La entrada a la ciudad en victoria, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21:7-9. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y los fariseos y los sacerdotes dijeron: amén, aleluya. Cállalos, ¿vas a dejar que te exalten así? Jesús le dijo: si los callo, las piedras van a hablar. Pero es impresionante que la profecía hablaba de que el Rey de los cielos, el Mesías, vendría humilde, cabalgando sobre un burrito. Algo que un día escuché de un pastor, el hermano Marvin. Él decía que Dios es todopoderoso, amén, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es alto, Él es sublime, pero Él también él es infinitamente humilde. Y eso me impactó cuando lo escuché, y ahora que estaba leyendo estos versículos, me impacta, porque el Dios de la gloria, Él podría haber cabalgado sobre el caballo percherón, no sé cómo se llaman, ¿verdad? De pura sangre, blanco, gigante, así, lindo, y siendo escoltado por ángeles. ¿Alguien se ha subido a un burro? ¿Sabes que son los animales que brincan más y de repente se ponen rebeldes? Pues él entró, su entrada triunfal fue en un burrito. ¿Y sabes qué? Y nosotros nos hacemos tan orgullosos, ¿verdad? Y desgraciadamente aún en el ambiente ministerial,
Los hombres de Dios a veces caemos en ser orgullosos y en sentirnos que somos tan especiales, cuando el Hijo de Dios entró en un burrito, humilde, salvador. Hay un chiste, una anécdota, que estaban allí los ángeles viendo y mira, el pastor fulano anda en un Mercedes, wow. Y luego el otro ángel le dice, ay, mira, y el cardenal de esta iglesia va en un Lincoln, no sé qué. Y así estaban viendo que todos los altos cleros, ¿verdad? Todos los líderes venían en carrazos. Y uno dice, y pensar que nuestro Señor empezó todo ese asunto en un burrito. La humildad de nuestro Señor estaba profetizada y se cumplió. Él fue humilde, Él fue manso, Él fue traicionado por sus amigos. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lucas 22:47-48 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Quién es el que puede besar a otro hombre en la mejilla? ¿Un pariente o un grande amigo? Judas era un grande amigo. Hay otro salmo que dice, mi íntimo. Compartíamos los secretos en amistad. Judas era un amigo de Jesús. Y qué impresionante que Jesús, cuando lo escogió, Él ya sabía que estaba escogiendo al que le había de traicionar. Y aún así hasta le dio la bolsa, o sea, le dio las finanzas del grupo. Él era el que cuidaba de los dineros. Era un íntimo. Cuánto amor de nuestro maestro, ¿verdad? Él fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y se cumplió cabalmente. En Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y le asignaron 30 piezas de plata. La profecía se estaba cumpliendo. Yo no sé si te das cuenta, pero estamos viendo que había un montón de profecías acerca del Mesías y Jesús las cumplió todas perfectamente. Perfectamente. Aún dice la palabra ahí en Juan 18, ¿verdad? Versículo 30, cuando dijo consumado es. Antes de eso dice, sabiendo que todo se había cumplido. Jesús estaba consciente de que todo lo que él hacía era cumplimiento de la palabra, porque la ley, las profecías eran Él era el espíritu de la profecía. Fue vituperado y agredido. Isaías 56, di mi cuerpo a los servidores y mis mejillas a los que me mesaban o jalaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son escupitajos. No escondió su rostro, no se avergonzó de lo que estaba haciendo. En Mateo 26:67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Yo estaba leyendo este pasaje por causa del devocional y de las lecturas ahí en Marcos, cuando lo empiezan a golpear. Y ahí me empezó, no sé si a ti te pasa cuando lees esos pasajes, me empezó a dolerme en el corazón. Que le escupieron, le golpearon, se burlaban. Le vendaron los ojos y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Era la profecía de Isaías cumpliéndose. Fue crucificado con pecadores. Por tanto, dice Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 15:27 se cumple esa profecía y dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Bebió vinagre mezclada con hiel. Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34, él lo cumplió, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo.
sus ropas fueron repartidas. Salmos 22, 17 al 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo es un salmo de David, es un salmo mesiánico, y a mí me impresionan los salmos mesiánicos porque los santos hombres de Dios profetizaron y vieron al Mesías. David vio al Mesías. Y este es un cántico profético, y cuando David estaba profetizando y cantando, alguien estaba escribiendo este cántico profético. Pudo haber sido el propio David o algún escribano que él tenía, y él empezó a ver cómo el Mesías estaba sufriendo en la cruz y estaban repartiendo sus vestiduras. En Lucas 23:34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Sus huesos no fueron rotos porque estaba profetizado. Salmo 34:20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En Juan 19:32 al 33 dice: Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque se tenía que cumplir cada profecía de Jesús, del Mesías. Fue enterrado en la tumba de un rico. Isaías 53:9 dice: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta profecía la cumplió José de Arimatea. Mateo 27:57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Su sepulcro fue un sepulcro de rico. Era el propio sepulcro de José de Arimatea que él estaba preparando para cuando muriera. Esta profecía es la que sigue, la 16 es preciosa: Él resucitó. Muchos tienen a Mahoma como maestro, a Buda como maestro, ¿verdad? Y se gaban, se jactan de que, qué enseñanzas. Sí, con todas sus enseñanzas, esos están en el sepulcro, están ahí enterrados. Mi maestro resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Salmo 16:10: Porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol es el lugar de los muertos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Salmo 49:15 dice: Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Primera de Corintios 15:4: Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿A cuáles? A esos salmos que acabamos de leer. Él resucitó. Él ascendió. Salmo 68:18: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, dones son regalos, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Marcos 16:19 dice: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y también está en Efesios 4, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nuestro Señor ascendió. Y qué imagen gloriosa. Está ahí en Hechos, relatada en el capítulo 1. ¿Se imaginan a las personas que estaban ahí en los olivos, ¿verdad? En el monte de los olivos, ahí fue donde Él ascendió, y les empezó a decir: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y de repente fue tomado y le vieron cómo ascendía hasta que una nube lo ocultó de sus vistas. ¿Se imaginan estar viendo cómo se hacía chiquito, 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 y de repente se dejó de ver? Y en eso aparecieron dos ángeles que les dijeron: ¿qué están viendo al cielo? Así como le vieron ir, lo van a volver a ver venir. Y hermanos, somos de los que tal vez nos va a tocar verlo venir, porque también esa es parte importante del evangelio. No solamente que murió, no solamente que resucitó y que ascendió, sino que Él está por regresar. La pregunta es: ¿te estás preparando para su regreso? ¿Nos estamos preparando? Profecías del Mesías que no pueden ser imitadas. ¿Por qué dice que no pueden ser imitadas? Hay muchos falsos mesías el día de hoy en toda la tierra.
Hay unos en Corea, hay otros en Brasil, hay otros en Asia. Sé de muchos falsos cristos que dicen: yo soy el Cristo, pero no pueden cumplir con todas las profecías. Hay 3 muy importantes, 3 que no se pueden literalmente. Algunas tal vez puedan tratar de confundir a la gente y hacerles creer que sí cumplen con las profecías del Mesías, pero hay 3 básicas que no pueden cumplir. Una, necesitan nacer de una mujer virgen. Y no se puede. Todos tienen papá. Pero la inseminación artificial in vitro, pero el esperma fue sacado de algún tipo. Y tiene papá esa persona. Todos tienen papá. Aunque algunos no tienen abuela, porque dicen que son el Cristo. Pero todos tienen papá. Murió por los pecadores sin tener pecado. Todo hombre está bajo pecado. No pueden ser el Mesías. Y tercero, Él resucitó. Ninguno de ellos puede morir y resucitar. ¿Quién cumplió todas las profecías del Mesías? ¿Quién? Hubo uno. Y es el único. 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso leemos después en Hechos, en varios pasajes, en el capítulo 7, en el capítulo 9, en el capítulo 18. En el capítulo 18 habla de Apolos. Dice que por medio de las Escrituras refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ellos, Pablo, Pedro, Apolos, Juan, todos ellos con las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, les demostraron a todos los judíos que Jesús había cumplido con cada una de las profecías, sin faltar una de ellas, porque Él es el Cristo. Él es el Cristo. No es una historia, no es un cuento. Jesús cambió la historia. Cuando Él llegó, Él cambió hasta el calendario mundial. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, gracias Cristo. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias. Gracias, Señor, porque tú cumpliste a cabalidad y con perfección absoluta cada una de las profecías que habían sido dadas por los hombres de Dios en el pasado. Señor, todos los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo y vieron en el futuro, vieron cómo el Padre enviaría al Hijo al mundo, y vieron cada una de las cosas que tú harías en el tiempo en el cual tú estarías aquí entre los hombres. Y ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y soltaron la palabra. Y dice la palabra, Señor, en Hebreos, que los saludaron de lejos, Señor. Vieron a Cristo y lo vieron de lejos y lo saludaron, y sabían que ellos estaban profetizando y hablando de cosas futuras que no eran para ellos, sino que eran para nosotros, Señor. Y ellos se gozaron al escribir cada uno de estos salmos, cada una de estas palabras: Isaías, Jeremías, David, todos ellos, Señor, Ezequiel, Amós. Cada uno de ellos, Señor, ellos se gozaron al escribir que tú enviarías al Mesías. Y ahora nosotros, 2000 años después, podemos ver no solo las profecías, sino podemos ver cómo se cumplieron. Y eso genera en nosotros la esperanza, Señor, de que te veremos regresar a la tierra. El Cristo volverá, y volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, a sujetar todas las cosas bajo sus pies. Señor, todos los reyes se van a postrar delante de ti. Señor, todos los gobernantes de la tierra, todos los poderosos, todos los intelectuales, todos los religiosos, todo hombre, toda mujer, todo anciano, todo joven, todo niño se va a postrar delante de ti y va a declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Toda lengua lo va a confesar. Y te damos gracias, Señor, porque cuando vemos cada cumplimiento, cada profecía y cada cumplimiento, podemos ver parte de tu naturaleza, que tú eres un Dios tan tremendo, tan precioso, tan hermoso. Y solamente, Señor, surge de nuestro corazón alabanza y adoración, porque tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios vivo. Y así como Pedro lo declaró, hoy lo declaramos: Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Decláralo conmigo, iglesia. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el verdadero Rey que destruyó a Satanás, el verdadero sacerdote que ofreció la sangre perfecta por nuestros pecados, el verdadero profeta que abrió el camino hacia el Padre. Y te alabamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.